Buenas, en esta oportunidad veremos las medidas de prevención para evitar la transmisión de COVID-19. En esta oportunidad lo que haremos es repasar un poco, dándole mayor énfasis a algo que ya hemos visto en la charla anterior, pero me parece importante remarcar que son justamente las medidas de prevención. El objetivo de la charla es brindar el fundamento científico de las medidas de prevención para evitar la transmisión de COVID-19. Repasaremos brevemente y de manera resumida la introducción, la situación mundial, la situación local, la clínica, la definición de casos, pero haremos fundamental hincapié en lo que son las medidas de prevención, remarcando la importancia de estas para evitar la transmisión del virus. Sabemos que el virus tiene unas glicoproteínas que le forman una capa que le dan la forma de una corona radiada y de ahí viene el nombre de coronavirus. Sabemos que este nuevo coronavirus se identificó por primera vez durante una investigación de un brote de una neumonía en Wuhan, China. Sabemos además que se transmite de persona a persona mediante las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, o mediante el contacto con superficies o objetos contaminados, al tocarlos con las manos y llevarnos a la cara, tocarnos la boca, la nariz, los ojos. Sabemos además que los síntomas más importantes son la fiebre, la tos, la congestión, la dificultad respiratoria, el decaimiento, que sabemos que se han agregado como parte de estos síntomas las alteraciones en el olfato, en el gusto y que también se han podido describir como síntomas o como signos de la presencia de diarrea. Sabemos que los síntomas pueden aparecer entre el segundo y tercer día y hasta el 14 o 15 días después de la exposición. Vemos acá que tanto en la evolución moderada, severa y crítica, los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son la fiebre, la tos seca, la fatiga. Acá podemos ver en esta curva que la presentación de los síntomas puede aparecer de manera precoz entre el segundo y tercer día, pero vemos que el 50% de los casos o de las manifestaciones se presenta al quinto día y que entre el día 14 y el día 15 después de la exposición se presenta entre el 97 y el 100% de los casos en las personas infectadas. Sabemos que este es un virus que tiene una alta infectividad, es decir, tiene un R0 igual a 3, que se transmite principalmente a través de las gotitas respiratorias, que estas pueden volar hasta 2 metros. Vemos también o sabemos también que algunos estudios recientes han demostrado que el 50% de los pacientes se han contagiado en la etapa presintomática. Sabemos también de que los pacientes pueden contagiar aún después de la etapa de curación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece como periodo de aislamiento hasta 2 o 3 semanas después de la curación. Se ha estudiado y se ha presentado de manera poco frecuente la transmisión fecal-oral. No se pudo determinar la presencia de transmisión perinatal, pero se sigue estudiando aún la posibilidad de que haya una transmisión de tipo perinatal. ¿Cuál es la situación mundial? Al día 24 de abril sabemos de que hay más de 2.707.356.000 casos confirmados y más de 190.000 fallecidos. Sabemos que el virus se ha extendido a más de 185 países y que la evolución se da que en el 80% de los casos tiene una evolución leve, que en el 14% de los casos presenta una evolución moderada y que en el 5 al 6% de los casos tiene una evolución grave. Sabemos que la mortalidad global ronda entre el 3 al 5 o al 6%, pero que esto varía dependiendo de los diferentes grupos etarios. Podemos ver que a partir de los 70 años la mortalidad puede llegar a ser entre el 18 y el 19%. Podemos ver acá el mapa de la distribución mundial al día 24 de abril
de este año. Esta es una placa que, si bien es un poco atrasada, es del 20 de abril. Actualmente tenemos más de 35 casos, pero lo que podemos ver acá, que es lo que se viene repitiendo en varias oportunidades, es que un número importante de los casos se ha dado por importación, es decir, con el antecedente de haber estado fuera de la provincia, y que solo un caso reducido, un porcentaje reducido, se debe a un contacto estrecho. Vemos la definición de caso, que es la última definición del 30 de marzo, que es la que actualmente se encuentra vigente. Sabemos de que esto es bastante dinámico y que puede aparecer una nueva definición. Esta definición establece que toda persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como es la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que además tenga el antecedente que en los últimos días haya estado en contacto con un paciente COVID positivo, o que haya viajado fuera del país, o que haya estado residido en algunas de las zonas de transmisión local, ya sea comunitario por conglomerado, son definidos como casos sospechosos. En el caso de la definición de contacto estrecho, tenemos que para la comunidad se define como contacto estrecho el personal de salud o cualquier persona que haya estado proporcionando cuidados con una persona probable o COVID positivo, que haya presentado síntomas pero que no haya utilizado la protección adecuada. También a que cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros de aquellas personas confirmadas y que hayan presentado síntomas, y en aquellas personas que hayan trabajado o que hayan compartido el aula o el recinto. En el caso de las personas que usaron el avión o que usaron el ómnibus, se define como contacto estrecho los pasajeros que se hayan situado en un radio de al menos 2 asientos alrededor, 2 asientos hacia adelante, 2 hacia atrás o 2 hacia los costados, de una persona COVID positivo o sospechoso con síntomas. Y también se define como caso sospechoso a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro de manera fehaciente. También se denomina caso sospechoso a todo personal de la salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, ya sea odinofagia, tos, dificultad respiratoria. ¿Cuál es la situación a nivel país? Este es un artículo que está presentado para el 23 de abril, pero que en los diferentes comunicados que va dando el Ministerio de Salud de la Nación se va repitiendo. Para el 23 de abril tenemos que en ese momento hubo 147 nuevos casos, lo que hacía una suma de un total de 3.435 casos positivos en el país. Pero el dato importante a remarcar es que el 43,4% de los casos está reportado como contacto estrecho, mientras que solo un 25% es un 25,5% son casos importados y un 21% son por casos de circulación comunitaria. Entonces vean cómo es importante el mantener las medidas de prevención, porque acá en este artículo remarcamos que el 43,4% de los casos infectados fueron debido a un contacto estrecho con casos confirmados. Por otro lado, el FESPROSA en un comunicado ha denunciado que aproximadamente el 14% del total de los infectados forman parte o está dado en personal de la salud. Entonces, esto quiere decir que de los 2.669 casos, el 14%, es decir, para ese momento, 374 casos positivos en personas que trabajan en la salud, con un total de 3 fallecidos. Y esto hace aproximadamente un 0,8% del total que tiene la mortalidad para las personas de la salud. Pudimos ver hace no mucho tiempo
un artículo donde nos informaba la presencia de 7 casos, 7 trabajadores del hospital de La Matanza, de un hospital de La Matanza, que se contagiaron en un almuerzo, y había 20 personas más que estaban aisladas por haber compartido un almuerzo el domingo de Pascua, el 12 de abril, y no haber respetado las medidas de prevención como el distanciamiento, en fin, el uso de evitar el uso, por ejemplo, de compartir los utensilios, etcétera. Esto es uno de los últimos informes, y esto lo podemos ver en Infobae, que dice que actualmente la cantidad de personas o personales o profesionales de la salud asciende a 431 casos. De estos 431 casos, el 38, es decir, el 8,8% son casos importados. Y acá está el dato importante, que el 69,8%, es decir, 301 del personal de la salud, fue por un contacto estrecho, horizontal, mientras que solo el 21%, el 21,3% fue por estar en contacto con pacientes. Sin ir más lejos, y esto se repite, nosotros acá localmente en nuestra dirección hemos tenido 8 médicos, 8 profesionales que tuvieron que ser aislados, que gracias a Dios les dio negativo para COVID. De estos 8 profesionales de la salud que tuvimos en aislamiento, solo uno estuvo o realizó un traslado de un paciente, es decir, estuvo en contacto con un paciente sospechoso, y en este caso fue puntualmente un paciente COVID positivo, pero que por suerte le dio negativo al médico que realizó el traslado. Pero el resto, es decir, los otros 7 profesionales de la salud, estuvieron en seguimiento epidemiológico debido a que fueron contacto estrecho de pacientes sospechosos o de pacientes que estuvieron con COVID positivo y que fueron también colegas que trabajan en otras instituciones. Yo creo que esto debería dimensionarse, y la posibilidad de tener las dimensiones es comparar qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Pero fundamentalmente tenemos acá el ejemplo de España. España, ellos tienen aproximadamente un 16,6% del total de los infectados en España pertenecen al personal de la salud. Esto hace que de los 188.000 infectados confirmados por el Ministerio de Salud de España, 29.457 sean los profesionales de la salud que se han infectado. Y ellos, un dato importante, ustedes pueden ver que tienen una mortalidad desde el momento que comenzó la pandemia, desde el momento que ellos presentaron su primer caso hasta el día de hoy, aproximadamente 50 muertos que formaron parte del personal de la salud. Esto quiere decir que un profesional de la salud muere por día a raíz de esta enfermedad. Yo creo que si nosotros logramos comparar la situación nuestra con la situación que está pasando en otras partes del mundo, Italia, España, Estados Unidos, vamos a ver que debemos tomar conciencia, debemos tener en cuenta que si nosotros no razonamos y no le damos importancia a este tipo de transmisión y sobre todo a las medidas de prevención, en algún momento nos puede suceder esto, de tener un muerto por día de nuestros compañeros profesionales de la salud. La situación es tan grave que ellos, por ejemplo, en España, organizaron una campaña en repudio a las malas políticas sanitarias. Ellos lo que digamos, reclaman es una desprotección y una pésima gestión, y que da como consecuencia el aumento del contagio y las muertes de los profesionales sanitarios. Esta fue una protesta que la iniciaron a partir de este domingo 26 de abril, y esta tuvo como, digamos, como nombre, así como María Blanca Coronavirus, ni héroes ni mártires, basta ya, para que ustedes vean cómo nosotros aquí a nivel local no le estamos dando importancia a estas diferentes situaciones que pueden llevar
a que un alto número de personal de la salud esté contagiado y que haya un alto número de mortalidad de nuestros compañeros. Y tengamos en cuenta que hasta aquí el porcentaje de mortalidad del personal de la salud es del 0,2%, mientras que en la Argentina nosotros tenemos registrado un 0,8%, un dato no menor. Entonces, repasando ya para ir terminando, recordemos que la transmisión del COVID-19 se hace fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias, a través de las gotitas respiratorias, pero que también hay estudios que demostraron que el 50% se contagia, se infecta en la exposición con pacientes en su etapa asintomática. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Fundamentalmente el distanciamiento social, es decir, mantener la distancia entre 1 y 2 metros, sabiendo de que las gotitas respiratorias no van más allá de los 2 metros, la higiene de mano con jabón, con alcohol, sabiendo de que la estructura del virus se destruye con el jabón, que se destruye con el alcohol, evitar tocarse la cara, evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos. Un dato importante también es no compartir los elementos personales, no compartir los vasos, los cubiertos, la bombilla de mate, etc. Y en el caso de tener que toser, hacerlo en el pliegue del codo. Otro dato importante es mantener ventilados los ambientes, la casa, el trabajo, etc. Y una de las medidas de prevención que hasta acá nos viene dando, por lo menos localmente, buenos resultados es la cuarentena social. Pero además tenemos una medida que es todavía controversial, que es obligatorio, que no es obligatorio, pero yo creo que a medida que vaya avanzando la circulación viral, que vaya aumentando la circulación viral, esto se va a hacer necesario y por ende se va a hacer obligatorio el uso del barbijo. Bueno, yo creo que no me queda más nada que decirle, simplemente que por favor nos cuidemos entre todos. Espero que esto haya sido de utilidad y haya cumplido la finalidad de que tomemos conciencia de nuestra realidad y podamos cuidarnos entre todos. Muchas gracias.